A la doctora Trinidad Nogales, no hace falta presentarla. No forma parte del mundo de la universidad, pero está tan implicado más que muchos universitarios. Trini, a palavra é tia. Bem-vinda a Portugal, bem-vinda ao Museu Nacional de Arqueologia. Eu peço desculpas que não falo português, mas tentaré de falar a vagar espanhol. Bueno, ante todo agradecer a todo el equipo del Museo Nacional de Arqueología el acoger este Congreso Internacional como cierre de la exposición Lusitania Romana, que es un empeño, como decía el profesor Antonio Carballo, es un empeño de generaciones lusitanas. Ya se remontan a José Álvarez Sáenz de Buruaga, los históricos de la arqueología portuguesa, posteriormente Jorge de Alarcao, Adilia, Moutinho de Alarcao, José de Encarnação, en fin, lo que son ya nombres propios de la arqueología portuguesa y de la arqueología española, obviamente, porque el Museo Nacional de Arte Romano, en suma, es el Museo de la Lusitania, no solamente es un museo de la colonia Augusta Emérita, sino que es un museo que mira siempre hacia el Atlántico. Así se veía en época romana. Recomiendo la lectura del artículo de Eugenio Larroca cuando hicimos la exposición en el 98 mirando a Roma desde Lusitania, que es un artículo muy ilustrativo sobre cómo veía un romano de la urbs un territorio como era el nuestro. Un territorio que tuvo también su papel en el concierto del imperio, en las provincias occidentales del imperio. He dicho que iba a hablar despacio y creo que estoy hablando excesivamente rápido para aquellos que tengan más dificultad de seguirlo en español. He elegido intencionadamente esta imagen donde se muestra el emperador divinizado del Teatro Emeritense y el emperador divinizado del Foro de Conímbriga, porque es un ejemplo de esa difusión de la imagen de culto por antonomasia que es el emperador tipo Júpiter, el Hifmantel Typus, también conocido de muchos de nosotros. Hay que entender que el territorio que va a ser la nueva provincia de Lusitania, esa Lusitania prerromana que también se muestra en la exposición, era un territorio que desde el punto de vista iconográfico poseía una tradición local de imágenes de culto asociadas a esos elementos de la naturaleza, como los berracos, esa animalística en material local, esvotos en pequeño formato en bronce y las famosas tête coupée de tradición más céltica, si cabe, pero también localizadas, y los guerreros que componen ese elemento totémico impresionante que Roma asimila y atribuye, incluso latiniza, escribiendo textos latinos sobre la superficie de estas piezas. No había, por tanto, esa tradición iconográfica que es algo que va a implantar Roma, de la misma manera que tampoco había una ordenación urbanística del territorio, que también va a ser otro elemento de la implantación romana. Las divinidades prerromanas se sincretizan, se asimilan, y la epigrafía es buena muestra de ello. La dea Taequina, como ese ejemplo de sincretismo religioso, aparece en la epigrafía votiva oficial, en este caso la famosa inscripción emeritense, y obviamente el elemento aglutinador del proceso de romanización va a ser el culto imperial. No voy a entrar aquí en la discusión del origen del culto porque entonces seguiríamos varias jornadas. Creo que ya en el Congreso de 2006 se planteó, se pusieron sobre la mesa las diferentes cuestiones. No siempre hay un refrendo epigráfico, obviamente, pero entramos en ese terreno espinoso de la devotio, la consecratio, el culto institucional. Lo que sí es cierto es que Lusitania no se sustrajo al fenómeno del culto imperial, que además es un fenómeno que acompaña, como bien ha explicado la doctora Portillo, el proceso de monumentalización de toda la provincia y el proceso de transformación absoluta de la imagen de las ciudades lusitanas. En el volumen correspondiente
y también, valgan mis palabras como recuerdo y memoria, ayer lo hacía de manera mucho más visible la doctora Alicia Canto, la profesora Canto, con nuestro maestro don José María Blázquez, que también se ocupó en buena medida de todos estos procesos y también trabajó mucho por la unión de España y Portugal desde el punto de vista científico, y por supuesto el trabajo de Tien, que ya en su momento fue pionero en cuanto a la visión del culto imperial en el occidente de la península ibérica. Esos diferentes programas que a partir de época de Augusto, insisto, esto fue ya algo que Etienne plantea de manera clara en su espléndida monografía, teniendo en cuenta el conocimiento que entonces se tenía del fenómeno, que obviamente tenía fundamentalmente un aparato epigráfico y no se conocía tanto del proceso monumentalizador de las ciudades. Se articulaba en torno a todo el territorio. Bueno, el territorio extremeño, una parte queda, discusión aparte del límite provincial, una parte queda en territorio bético, la otra parte mayoritariamente de nuestra comunidad autónoma entra dentro del territorio lusitano, y esas vías de articulación hacia Olisipo, hacia el interior, hacia el norte, todas ellas dentro de esa visión que Roma tenía de control, de ocupación, de explotación, por qué no decirlo, de cada una de las áreas del territorio occidental. Lo que intentamos desde los años 90, el proyecto Foros de Augusta Emérita lo inició en el año 72 José María Álvarez Martínez con la expropiación del Templo de Diana, la recuperación del templo por antonomasia del Foro Emeritense, y posteriormente se han ido ampliando los trabajos, los distintos equipos, tanto del consorcio como del Instituto de Arqueología, y se ha ido avanzando en el conocimiento, en la arqueología urbana, como aquí también se ha dicho, nunca hay una última palabra, porque en ocasiones las hipótesis tienen que ser demostradas con datos y con elementos certeros. Lo que sí es evidente es que se produce un fenómeno de monumentalización que tiene distintas fases, que es común a todo el territorio peninsular y que en Lusitania se ve, y que en este caso Augusta Emérita, como capital provincial, se va a erigir como centro receptor de los modelos de la propia URBS y a la par como centro difusor de esos patrones, de esos talleres a lo largo de todo el territorio provincial, en una visión global absolutamente clara. Pusimos en su día, iniciamos estos trabajos con nuestro buen amigo y colega Luis Jorge González, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa, quien hizo su tesis sobre escultura de Portugal, continuadora del trabajo de Vasco de Sousa y de tantos otros colegas que ya habían iniciado esta línea, y comenzamos a analizar esas concomitancias, por una parte de los esquemas urbanos monumentales de estos recintos, por otra parte la relación evidente entre los talleres, los modelos y los tipos que se repiten de manera casi mimética, hecho, por otro lado, nada exclusivo de la provincia, sino que es común a todo el imperio. Esos foros de Lusitania, con Augusta Emérita como capital, tienen exactamente el mismo proceso evolutivo. Todos parten de una primera fase augustea que se caracteriza por la ausencia de mármol, por la utilización sistemática del material local, por la utilización sistemática del estuco como elemento para ennoblecer los materiales locales, y la introducción apenas muy concreta del mármol, en algunos casos incluso mármoles importados. Esto quiere decir que todavía estamos en un momento en el que las canteras locales, fundamentalmente Anticlinal de Estremoz, que es el gran Pagus Marmorarius, no solo de Lusitania, sino también de buena parte de la península ibérica y de otros territorios, como últimamente estamos conociendo, pues todavía no daban esa producción
tan al nivel que la demanda de esa gran monumentalización ulterior a partir de época de Augusto y sobre todo a partir de Tiberio se produce. Aquí hay un pequeño esquema del foro de Conímbriga, de nuevo, con sus dos fases, la fase augustea, la fase Julio Claudio, Flavia, ulterior, igual pasa en Évora. Próximamente va a salir el trabajo de los colegas del Instituto Arqueológico Alemán, del profesor Hauschild, de Thomas Schattner, donde sin duda nos van a aclarar y a completar esa visión, el famoso friso de las páteras y los bucráneos en granito local, estucado correspondiente a esa primera fase, y luego toda la marmorización ulterior, fundamentalmente con los programas iconográficos que son los que nosotros hemos estudiado. Hay muchos elementos de relación, la aparición de los prótomos de toro en la monumentalización de esos grandes recintos, no solo del foro colonial emeritense, que es este de la parte inferior de la zona del Templo de Diana, sino los que se vinculan con Béja, con Évora y con los diferentes núcleos lusitanos. Son, por tanto, espacios que sufren ese proceso de traslación de la imagen inicial de cuño itálico, podríamos decir, la imagen de un espacio mayoritariamente monumentalizado por artistas venidos de fuera, la mayoría de ellos, puesto que no existía una tradición local, como he dicho anteriormente, en este territorio de trabajo del mármol, a diferencia de otras provincias como la propia tarraconense, la propia bética, donde ya había un conocimiento mayor de estos materiales marmóreos. Sin embargo, en Lusitania la introducción del mármol se produce sin solución de continuidad y provoca una transformación enorme. Este es el dibujo que hicimos en su día, en el año 95, con Jean-Claude Golben, hace ya mucho tiempo, evidentemente. Se tendrían que rectificar algunas cosas que la arqueología urbana ha ido aclarando, la existencia de una vía perimetral que circunda el tránsito entre el dique de fluvial y la propia cerca murada de la primera fase colonial, una vía que aquí no aparece en el dibujo, o incluso hipótesis que hemos planteado, en mi caso la ampliación de lo que se presenta como plaza tradicional del foro provincial, que en mi opinión tendría otra serie de, como pasa con el foro colonial, otra serie de estructuras colaterales que estarían ubicadas en lo que es ahora el parador de turismo, etcétera. En cualquier caso, como visión global de la colonia, sirve para hacerse una idea de la topografía, para hacerse una idea de esa articulación urbanística de la Mérida Alto Imperial, en este caso, con la visión evolutiva del primer recinto de culto imperial en el así llamado foro colonial, que sufre un proceso de remodelación y de ampliación. Se ha llevado en las últimas publicaciones del Instituto de Arqueología del Consorcio de la Ciudad Monumental, en el volumen de Ayerbe, Barrientos y Palma hasta época Flavia. Hay algunas cuestiones que todavía se discuten, incluso se ha publicado recientemente por parte de Eugenio Laroca alguna hipótesis interesante que niega la cronología Flavia atribuida a ese conjunto, y también faltarían lógicamente otros elementos que se han ido identificando en el conjunto del foro colonial, igual que en el foro provincial. El recinto de espectáculos con la visión global, también área de culto imperial, como veremos luego. En la romanización de Lusitania, el modelo de Augusta Emérita va a ser un modelo permanente en muchos de los núcleos, pero también hay que tener en cuenta que el proceso va en doble dirección, es decir, de la misma manera que Augusta Emérita sirve de patrono como núcleo receptor de los ejemplos de la URBS de Roma. Siempre se ha dicho que Augusta Emérita es la más metropolitana de las tres capitales hispanas, quizá porque, como es una fundación ex novo, y aquí no entro en discusión con Alicia Canto, quizá tienen otra visión
de lo que va a significar la evolución de la visión de la ciudad, pero en Mérida, como ya publiqué en su día en el Congreso de Culto Imperial, fundamentalmente el fenómeno de culto imperial en cuanto a los espacios y a las imágenes, que es exactamente el tema que yo traté en aquel momento, se centraría evidentemente en el más inicial, en el templo de culto imperial, el templo llamado de Diana, y en el conjunto del Teatro Romano de Mérida, como iremos viendo. El teatro está claro que tiene sucesivas fases. Es quizá el teatro mejor conocido en su evolución diacrónica de la península ibérica, porque la epigrafía ha certificado cada uno de sus momentos. Es decir, el 16-15, inauguratio con las inscripciones de la dedicatio de Agripa, del presumible patrono de la colonia, de la primera fase del monumento. Ya se han ocupado de ello diferentes investigadores, José Luis de la Barrera con el estudio del material de la primera fase, la propia Nicole Rehring en el trabajo sobre el frente escénico, y tengo que decir que fue quien dio la clave en torno a la interpretación de esa primera fase augustea del teatro, la utilización de la arquitectura granítica hasta prácticamente época Tiberiano-Claudia, donde se produciría ese desmontaje del frente escénico inicial granítico para pasar a una segunda fase de marmorización que, grosso modo, mutatis mutandi, es la que vemos ahora en el frente escénico del teatro con reformas ulteriores. La fase Julio-Claudia hasta Flavios sería ese gran momento de eclosión marmórea, la fase trajanea con el Sacrarium de la Cavia, que identificó perfectamente Walter Trilmich, y la fase constantiniana, que está perfectamente documentada, como en el circo, por la evidencia epigráfica y también por restos arquitectónicos, de arquitectura decorativa, ornamentales, etc. Aquí pongo las imágenes bellísimas del teatro antes de su anastilosis, de su recreación. Este es el estado en el que se encuentra el frente escénico del teatro cuando se excava en 1910, 1911 por don José Ramón Mélida, don Maximiliano Macías, y estas son las columnas del peristilo del teatro que se hace en un segundo momento cuando precisamente se construye el aula de culto imperial, el famoso aula sacra, columnas que el equipo del Instituto Arqueológico Alemán, Heinz Beste, que es el arquitecto que ha trabajado sobre el Coliseo de Roma y el que excava, arquitecto restaurador del Teatro de Teano, y quien bien conoce la arquitectura teatral y quien puso en la pista a esta visión de el desmontaje de el frente escénico inicial. Se reutiliza en la Porticus Poscaenam y se sustituye por un gran frente monumental. También se ha hablado, esta es otra hipótesis de Walter Trilmich. José María Murciano ayer, mi compañero del museo, presentaba esta cabeza siempre identificada como un bárbaro, como una sacerdotisa de Isis, inicialmente por García Bellido, y que Trilmich puso en relación con un hipotético trofeo ubicado cerca del recinto del teatro, porque alguna de estas piezas colosales, esta en concreto tiene casi 70 centímetros de altura, por tanto estamos hablando de un monumento de tipo acrolítico. Traigo este dibujo ideal de San Bertrand de Comminges para hacernos una idea de cómo sería este conjunto conmemorativo, si no vinculado con el culto imperial, sí vinculado con esa primera etapa de devotio hacia la figura de Augusto. Bien, pues en esa primera fase del teatro hay un momento de exaltación dinástica de ese incipiente culto que está atestiguado por la epigrafía, con las inscripciones dedicadas a Lucio y Gayo César, que llevarían obviamente su pertinente escultura, y la inscripción dedicada a Agripa, con el que hemos identificado este tocado de tamaño colosal que aparece en las excavaciones de principios de siglo del teatro, y que es una pieza que sin duda estaría en el conjunto del frente escénico, porque es un tocado que tendría en origen más de 4 metros de altura. Por tanto, no estamos hablando de una pieza cualquiera. Cuando publiqué el trabajo en el culto imperial, dije que la iconografía, ante la ausencia de un epígrafe que certifique el uso de ese icono para el culto imperial, hay 3 elementos fundamentales que nos ayudan a asociar
una imagen con culto, que son, por una parte, la dimensión. El colosalismo va siempre asociado al fenómeno de sacralización de la imagen y del culto de la propia imagen. Esto, digamos, ya viene de época helenística. El segundo elemento es el tipo iconográfico, es decir, un emperador como Júpiter está siendo tratado como una divinidad, está siendo divinizado desde el punto de vista de la imagen. Y otro elemento fundamental que en la epigrafía está muy bien recogido es la materia prima, los simulacra en oro y en plata, y así lo dicen hasta el peso que tenía la pieza. Sin duda siempre están relacionados con recintos sacros. Por tanto, son esos tres elementos, insisto, aun carentes de documento epigráfico que nos certifique la vinculación con el culto imperial, esos elementos nos casi certifican de otra manera la vinculación con él. Se produce en este segundo momento, tras la muerte de Augusto, el acceso de Tiberio al poder, se produce una remodelación sistemática, presumiblemente cuando se traslada todo el ciclo dinástico del Augusto Capite Velato, el Tiberio tipo adopción. Por tanto, estamos con una figura fechada perfectamente en el 15, que no tiene ningún otro problema. Anteriormente ya había un ciclo de exaltación dinástica, que es este que presento, de este hipotético Gallo César, un Augusto tipo Octaviano, precedente al Capite Velato, los nietos del propio Augusto, toda vez que no se ha producido esa ruptura de la línea dinástica natural, el propio Agripa, que en la colonia debió de jugar un papel esencial, puesto que su imagen va a ser ampliamente difundida, y da como resultado la presencia de este ciclo iconográfico que presumiblemente pudo estar ubicado en aquel primer frente escénico de granito y estuco como elemento de ornamentación inicial, y que por respeto no se destruye, no se sustituye, sino que se lleva a la nueva parte del poscenio, a la Porticus Postcaenam, y se sustituye por un nuevo ciclo dinástico. Es muy interesante porque esta pieza en concreto, también está Capite Velata, es decir, también es una figura que el lembo de la toga sube, se corta. Es exactamente igual. Tengo una anécdota muy divertida. Cuando salió la del Foro de Cartagena, me llamaron los de la televisión de Murcia diciendo: nos han dicho que tienen ustedes aquí la cabeza en Mérida, que ha salido una estatua con el cuerpo velado, y en Mérida está la cabeza. Digo, no, en Mérida hay una cabeza velada, pero Cartagena tendría otra también velada, pero no es la nuestra. Poco menos que pretendían establecer una guerra entre Mérida y Cartagena a propósito de la cabeza de Augusto Velado. Bueno, todo este ciclo lo hace el mismo taller, la misma ofiquina, es evidente. Estamos hablando de mármol local, de mármol de Estremoz, estamos hablando de mármol de Carrara para el retrato del emperador, es decir, es una pieza que viene directamente desde un taller de Roma, habida cuenta de que no había probablemente nadie que supiera hacer el retrato oficial, o al menos no se atrevían a hacer este encargo. Y luego esta figura Capite, que tenía la cabeza velada, este togado Capite Velato, tengo que confesar que ensayé por todos los medios a ver si la cabeza de Augusto encajaba, pero no encaja bajo ningún punto de vista. Pero sí me dio la pista pensar que junto a Augusto, con la Velatio Capitis, debió de estar el genio, porque hay un epígrafe que habla del genio Augusti. Es decir, presumiblemente esta pieza velada estaría representando al propio genio de Augusto, del que tenemos numerosos ejemplos. Y luego, claro, todo el teatro se va a convertir en ese gran retablo de exaltación dinástica, partiendo del Princeps, siguiendo con todos esos primeros personajes de la vida colonial, el propio genio del emperador, y luego toda esa serie que se fecha entre época de Claudio no se ha interpretado. Hay mucha discusión en cuanto a la cronología de las toracatas del teatro. El emperador divinizado se fecha en época claudio-neroniana, tipo
antropológicamente está bien identificado, y todo ello conformaría ese gran elemento de, insisto, de exaltación de las imágenes del teatro. Otro momento interesante va a ser la reforma que se produce en época de Trajano, que identificó de manera magistral, como siempre, nuestro colega y amigo Walter Trilmich, quien a partir de la inscripción en el año de la colonia, identifica este hipotético sacrarium en la cavea, ¿no? en la cavea del teatro. Se encontraron en esa zona y cercano a ella unos fragmentos espléndidos de relivaria con un motivo muy tradicional, que es el amontonamiento de armas, la congeries armorum. Este es un motivo que viene ya desde época helenística, pero que sobre todo se pone de moda a partir de Domiciano, y quien más lo va a popularizar va a ser Trajano en su foro, con los famosos frisos de la Basílica Ulpia y, por supuesto, la base de la columna trajana. El motivo cobra fortuna, porque no en vano simboliza la vertebración de Trajano como gran conquistador de las provincias del imperio, como gran aglutinador de esa visión, de esa koiné del imperio, y hay muchos ejemplos por todo el imperio, tanto en Oriente como en Occidente, que ha estudiado espléndidamente Eugenio Polito, y que remito, si alguien tiene interés, están también nuestros relieves del Templo de Marte, del cosiddetto Templo de Marte, el actual Ornito de Santa Eulalia, y son unas piezas que de nuevo están remitiendo a talleres de la metrópolis, a talleres de Roma. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con el culto imperial? Pues sí, porque esto era un sacrarium. Aquí había unos pedestales que se identificaron, consagrados a Augusto, donde estarían simulacra, es decir, y que estarían en relación con esas procesiones que estudió Fiswick y que publicó en un espléndido trabajo en el culto imperial, en el volumen del culto imperial, y que nos aclara cómo se producía todo ese íter en relación a la figura del emperador y todo el culto que en torno a él y a su dinastía se desarrolla. La última fase del teatro es la constantiniana, y Mérida sigue siempre mirando a los patrones metropolitanos. Presumiblemente, entre el teatro y el anfiteatro en fase constantiniana se erige un emperador colosal, muy al gusto de lo que estaba pasando en Roma, o bien una dea Roma. Yo aquí soy como Santo Tomás, puede ser tanto un emperador como una dea Roma. Ahora yo me inclino más a una dea Roma, porque la factura de la bota, que es esta que ven aquí, que tiene más de medio metro, la parte superior claramente es imposible que fuera una estatua de pie, porque necesitaría unos anclajes para el peso de la estatua que no posee. Por tanto, me inclino más a que sea una estatua sedente de una dea Roma, como las que hay en época constantiniana, miles, y aparece en la numismática constantiniana permanentemente, sedente, con lo cual la bota no está soportando ningún tipo de peso, sino todo lo contrario. Aparecieron el fragmento de la mano y otra serie de representaciones. Es muy interesante, la pieza, por su dimensión, pudo estar o bien en este tramo, donde ya el excavador del teatro, don Maximiliano Macías, dijo que aparece un basamento estatuario de ladrillo que luego quedó tapado, que ahora ya hay unos jardines, pero que si algún día se puede excavar, presumiblemente estarán allí los restos de ese pedestal, y quién sabe si algún otro fragmento marmóreo alrededor del pedestal amortizado y abandonado que nos dé la clave. Fue un fenómeno que tanto en época augustea, no digamos ya en época Flavia y finales del mundo Flavio, se desarrolló por toda Roma, con los ejemplos de los colosos de Roma tan discutidos y discutibles, y que en época constantiniana van a tener una presencia fortísima en la ciudad de Roma. Y los foros emeritenses. Este es el plano que presentamos en 2003 en nuestro volumen sobre los foros de Mérida, aunque lo dedicábamos especialmente al Forum Coloniae, pero también hicimos un capítulo, un excurso sobre el foro provincial. Ambos foros se articulan
como plazas superpuestas, que nosotros en este caso denominábamos A, B y C, es decir, espacios yuxtapuestos, que los colegas del consorcio y del instituto llaman plataformas. En cualquier caso, la nomenclatura da igual, sino lo interesante es ver que es un proceso de monumentalización y de traslación de los espacios que se van ampliando, como pasa en la propia Roma. No hay nada más que ver el despliegue desde el Foro de César al Foro Republicano hasta la fase constantiniana para entender perfectamente cómo se amortizaban espacios urbanos y se iban incrementando los espacios de monumentalización. El Foro Colonial tendría un primer núcleo, el más antiguo, digamos, con el Templo de Culto Imperial. ¿Dedicado a quién? No lo sabemos. Nosotros propusimos, José María Álvarez y yo, que podría estar dedicado a Roma y Augusto, como era el uso entonces todavía en ese momento, y hay miles de ejemplos provinciales, con otros espacios yuxtapuestos, el así llamado Pórtico del Foro, Caesareum, Augusteum, como quieran ustedes llamarlo, nos da exactamente igual. Es un espacio anejo que supone una nueva fase de monumentalización que nosotros siempre hemos fechado hasta, digamos, en el momento de final Julio Claudio, transición a época Flavia, pero sinceramente somos más partidarios de fecharlo en época Julio Claudia que en época Flavia, lo que no impide que haya una continuación en época Flavia del conjunto. Y luego esta parte inferior, donde se ha descubierto por parte del consorcio de la ciudad de Mérida esos restos de un templo que sigue el modelo del Divus Iulius de Roma, bastante interesante y que responde perfectamente a los hallazgos que ya dijimos en 2003 que se producen en esta zona, hallazgos de arquitectura monumental granítica estucada que responde a la existencia de ese recinto. El segundo espacio, el Foro Provincial, tiene la gran plaza con los restos de ese templo que repite el modelo de la Aedes Concordiae, cuya clave de una manera magistral descifró José Carlos Saquete cuando publica el artículo sobre Lucius Fulcinius Trius, es decir, Trio, este personaje paradigmático vinculado a Tiberio, que es el que explica que un modelo que en Roma tiene una significación evidente, primero porque está el farallón de la subida al Capitolio y está el tabularium que impedía que se hiciera, y además porque existía un templo del VII anterior que obviamente lo que hace Tiberio es monumentalizarlo y convertirlo en un museo, que a mí me gusta mucho siempre decir que es el primer gran museo público casi de Roma. Esa Aedes Concordia que todos sabemos por las fuentes y por los trabajos de los diferentes colegas italianos, que se convirtió en un paradigma de templo singular con esa quella barlonga, con esa quella que se amplifica y que en Mérida obedece a una razón eminentemente política, es decir, a este personaje que lo que hace es trasladar un personaje como magistralmente, insisto, determinó José Carlos Saquete, represaliado por Tiberio, porque no en vano se había puesto a favor de la conspiración de Sejano, y lo que hace Tiberio es mandarlo a la Lusitania, que era el peor destino que le podían dar a uno que quería hacer carrera política. Y él será uno de los grandes hacedores de esa monumentalización del Foro Provincial, junto con Bocus, que también va a ser otro, ese salaciense ilustre, que debió de tener un poder y hacer una cantidad de obra pública, no en vano fue 5 veces Praefectus Fabrum, con lo cual tuvo un papel fundamental. Bien, esta es una visión muy rápida, la planta que presentan en el volumen del Foro Colonial, de los 3 espacios yuxtapuestos. La propuesta que hacen en este trabajo los colegas del consorcio es que aquí existía un templo, fundamentalmente Ángel Ventura y Antonio Peña, que son los que estudian los materiales. Yo sigo manteniendo que ahí estaba el altar de el que, no sé si el que aparece en las monedas u otro altar, pero no los restos que hay in situ, que son una ópera cuadrata de una plataforma, pueden ser exactamente de un altar o de un templo, porque son 3 bloques, quiero decir que no hay dimensión, y la arquitectura decorativa que se ha puesto en relación con este edificio no viene de allí, viene de bastante lejos, con lo cual no nos parece, por otra parte, muy plausible, no solamente a nosotros, sino a Pierre Gros y a otras serie de grandes especialistas en arquitectura romana,
con los que hemos tratado el tema, que en un recinto y en un tiempo tan corto haya 3 templos en el propio espacio monumental. Pero quien tiene la palabra sin duda es la arqueología urbana y la delimitación. Sí es interesante ese proceso de monumentalización sistemática y justapuesta en torno al Cardo, es decir, los complejos que están hacia el norte del Cardo Máximo o hacia el sur del Cardo, y el foro provincial. Vamos a pasar rápidamente. Esta sería la primera fase del templo de Diana, del templo de culto imperial, con esa arquitectura granítica estucada y con el complemento del bronce, que esto es un fenómeno que en la península ibérica está muy poco tratado, pero que en Italia lo estudió en su día María Pia Rossignani. Son unos trabajos muy poco conocidos del norte de Italia, en artículos ya de hace muchos años, y que también estudió Pierre Gros y Teodorescu y Nino Teodorescu para el Foro de Asís, y que me dieron a mí la clave cuando estudiaba los roleos del templo de Diana, los fragmentos de roleos del templo de Diana, que yo en inicio los relacionaba con piezas de aplique, de puertas, y sin embargo entendí, cuando vi lo del Foro de Asís, entendí que se trataba de apliques de la arquitectura decorativa, porque el material local es de tal grosor, el grano, que no permite la realización de una obra minuciosa. Esa decoración, esa tipología arquitectónica de tradición itálica aparece también, como he dicho antes, en Évora. Sin embargo, en Évora ya las basas y los capiteles son de mármol, a diferencia de Mérida. También los prótomos de toros como elementos decorativos, que no solamente aparecen aquí en Lusitania, sino también en la Bética. Y esta evolución, este es el dibujo de Gros y Teodorescu del Foro de Asís, donde están las mismas piezas de bronce completando la decoración del recinto, y esta es la visión global de lo que sería toda la evolución a lo largo del tiempo del programa inicial. El templo permanece lucido en estuco, sin marmorización ninguna, y lo que se va es añadiendo toda esa iconografía monumental colosal, en algún caso dinástica, en mármol, que se va completando en el curso del tiempo. Incluso en algún caso, algunas piezas que fueron identificadas inicialmente. Esta sí salió en la excavación del templo de Diana, el Genius Senatus, publicada por José María Álvarez, y esta otra que salió en Morerías, que inicialmente fue hallada por Miguel Alba y por José Luis Mosquera, las excavaciones de Morería, y que luego Rocío Ayerbe publicó como una Diana cazadora, no es tal. Es una representación de una provincia, es decir, es la representación probablemente de Mauritania o de África, dentro de la línea de las representaciones de provincia en espacios públicos vinculadas con el culto al emperador. No hay nada más que recordar el Sebasteion de Afrodisias, que es esta imagen que pongo aquí abajo, o el famoso Adrianeum de Roma, con el podium de las representaciones de las provincias. Esta es la Mauritania del Museo Capitolino, que de alguna manera se asemeja a nuestra pieza, que como pueden ver tiene una cabeza negroide, que en ningún caso podría ser Diana cazadora, porque sería un japas, la primera Diana que yo conocería con cabeza de negro. Entonces vean que es una representación que va cerrando esa visión de la Koiné provincial. El modelo del llamado pórtico del foro, de la plaza superior, en fin, como queramos llamarlo, sin duda nos remite al Foro de Augusto. Es un hecho conocido que el patrón del Foro de Augusto se extendió por la propia Italia. El ejemplo más reciente es Pozzuoli, en la parte del Adriático, en los foros de la actual Croacia, etcétera, y a las provincias occidentales también llegó, a Tárraco, a Córdoba, a Itálica, a Mérida. Es decir, hay muchos ejemplos que estudió en su día muy bien Antonio Peña y otros diferentes colegas que se han ocupado de este asunto. La decoración de cariátides y clípeos con cabezas de Júpiter, Amón o Medusa como elemento alternativo que nos remiten sin duda a los patrones metropolitanos. Y en todo este recinto se articulaba un paredro de lectura monumental del Foro de Augusto. Sin embargo, para los emeritenses, la raigambre troyana podría ser algo cercano, pero sin duda los umibuiri, los duques que estarían en el Foro de Augusto en Roma, no serían tan próximos. Nosotros propusimos en su momento que en el Foro de Mérida
Mérida se desarrollaría el programa metropolitano con Eneas, como ya propuso Walter Trilmich y publicó con el fragmento epigráfico que certificaría la existencia de ese gran pedestal monumental, con las famosas alusiones al grupo de Eneas, y en el otro extremo, con el otro extremo identificábamos un fragmento colosal que poníamos en relación con la famosa Toracata Tienda de Córdoba, que para nosotros también es un Rómulo, aunque entre los distintos colegas discutimos si es Rómulo, si es Eneas. Yo defiendo que sea Rómulo, pero es complejo, ¿no? Son las dos imágenes, las pinturas famosas del edificio de Humaquia de Pompeya, con Rómulo, Eneas con su padre Anquises, su hijo Ascanio huyendo de Troya en llamas, y Rómulo con los Spolia Opima al hombro, que es una imagen absolutamente clara. Toda esta lectura, porque claro, nosotros tenemos que entender el conjunto como un gran retablo que lleva un discurso narrativo. Toda esa lectura que en Roma indudablemente nos remite a la Eneida, nos remite a Virgilio y a la defensa por parte de Augusto de sus orígenes troyanos, en suma divinización de la figura del princeps, en Mérida se cerraría ese corolario con el altar. No puede ser del foro provincial porque las piezas salieron con las cariátides. Las piezas salieron con fragmentos de cariátides y cuando se produce un expolio de ese tipo, normalmente se lleva todo el material de un sitio y las cariátides, que yo sepa hasta ahora, no tienen nada que ver con el foro provincial. Los relieves, llamados de pan caliente, corrieron una mala fortuna porque se encontraron en los años previos a la Guerra Civil, se amontonaron en un almacén, se separaron, que fue uno de los problemas mayores, de tal suerte que don Antonio García Bellido, cuando realiza en el año 49 el volumen de las esculturas de España y Portugal, no percibe que todo es el mismo conjunto, porque estaban separados y obviamente él no entendía, como nos hubiera pasado a cualquiera, que todo eso formaba parte del mismo conjunto. Salieron con fragmentos de clipios, con fragmentos de distinto tipo. Cuando estábamos preparando en el año 96 la exposición de Hispania Romana en Roma, empezamos a trabajar, ya habíamos trabajado anteriormente sobre estos fragmentos, ya había publicado Walter Trilmich el fragmento del así llamado la escena de sacrificio con el relieve de Agripa, identificando al personaje, al sacerdote oficiante de la ceremonia con el patrono de la colonia, y luego nosotros identificamos entre los restos que se habrían desmembrado de esa inicial colección este fragmento de toro, no está a escala, pero bueno, lo pongo porque es muy interesante, que va decorado para la escena de la hostia cruenta, del sacrificio, con ese dorsuale típico, muy característico, que es exactamente igual a la decoración que lleva la coraza de Eneas. Por tanto, estamos hablando de un elemento también identificativo de que ese fragmento viene del mismo taller del foro colonial. Ahí creo que no hay duda. Estos fragmentos se han puesto en relación con ese templo del foro colonial. Yo creo que no tienen dimensión para formar parte de la decoración de un friso de un templo. Los pongo en relación, tanto los interiores, este es el patrón del Arapaquis de Roma, estos son los emeritenses, llevan exactamente el mismo tipo, y además, por otra parte, es que fue un fenómeno que se extendió por todas las provincias, por todas las capitales provinciales, la imitatio de los grandes altares monumentales del Arapaquis, del Arapietatis, en todas las provincias, con la adaptación, en este caso yo creo que lo que cuentan los relieves del altar de Mérida es la fundación de la colonia, el momento del sacrificio de las víctimas para propiciar el nuevo tiempo de la colonia Augusta Emerita, siendo el patrono de la colonia, Marco Vipsanio Agripa, el personaje fundamental. Bien, ¿le he dado para atrás o...? Bien. El modelo emeritense, como he dicho antes, trasciende y se va a realizar un esquema muy similar. Insisto, ya fue tratado en su momento por el profesor Hauschild, se puso en relación el templo de Diana, el templo de Évora, Augustóbriga, es decir, esos patrones provinciales que van a tener un peso específico, y las imágenes vinculadas con estos recintos. Este es el último hallazgo que se produjo en Évora, que salió en las excavaciones de lo que es ahora, lo que es el museo de Évora, en la reforma que sufrió el edificio, que es un ejemplo clarísimo de emperador sedente, tipo Júpiter,
bueno, similar a los patrones que todos conocemos, que dicho sea de paso, ojo, porque son estas estatuas de Herculano y de los diferentes yacimientos de época romana quedan 2 trozos, es decir, el resto fue muy restaurado en siglos ulteriores y son restauraciones, muchas de ellas de cuño neoclásico, que nada tienen que ver con la, digamos, iconografía original de la pieza. El foro provincial, como gran encargo o como gran complejo de época tiberiana, tenía un acceso monumental, el Arco de Trajano. Recientemente José María Álvarez Martínez ha defendido, creo que con bastantes visos de verosimilitud, que el Arco de Trajano responde a una obra augustea, es decir, el arco ya existía como arco conmemorativo de época augustea. Esto explicaría que el arco tiene talladas las pilastras para ser enlucidas de estuco, y si tú vas a cubrir de mármol desde el principio un monumento, no te molestas en tallar unas pilastras en cada uno de los laterales para este menester. El trabajo de Antonio Pizzo defiende una cronología coetánea a la creación o a la amortización de ese recinto urbano de época tiberiana. Nosotros siempre hemos planteado que el Arco de Trajano es una obra precedente y que luego lo que se hace es que se inserta dentro del recinto de la nueva plaza del culto provincial, y los paralelos son los arcos augusteos de Pompeya, de Susa y de tantos y tantos ejemplos. Esta es la reconstrucción que proporciona Pizzo, que efectivamente se pudo producir en época tiberiana, es decir, se pudo producir una marmorización del monumento, del arco, pero digamos, esta realización apilastrada del interior de la santa e interiores del monumento es compleja. La clave, las excavaciones se habían llevado a cabo en los años 80, ya desde entonces se conocía que el modelo inspirador de esa planta del templo de la calle Holguín, ese foro provincial, era la Edes Concordia, y también incluso planteó José María Álvarez Martínez muy al principio que podría ser una estructura capitolina por el ensanchamiento de la quela, pero indudablemente se conocía, porque desde el siglo XVII se sabía que habían aparecido los pedestales dedicados a la Concordia, que estudió Alicia Canto en su momento con todas las piezas. Esta pieza sale en la Plaza de Santiago, que hoy es la Plaza del Parador, y se lee perfectamente Concordia Augusti, con lo cual la vinculación con el modelo del Ara de la Concordia, de la Edes Concordia, está clara, el patrón monetal es evidente, y yo publiqué hace 10 años, es interesante para ese fenómeno de las procesiones, estos 3 simulacra que vienen de la zona como parte de la decoración del foro provincial. Creo que representan a Livia, diva, a un personaje también divo, velado, y a Tiberio. Probablemente sean, y así lo planteé en el Congreso de Culto Imperial, y el profesor Fiswick, que me merece todos los respetos y confianzas, que también acaba de fallecer y que hemos sufrido esta pérdida, el gran experto en el culto imperial provincial, refrendó mi hipótesis, y es un unicum, porque no se conservan ningunos simulacra procesionales que saldrían del propio recinto del foro provincial e irían probablemente al templo de la Coloria y al recinto del teatro. El relieve de los Vicomagistri de Roma, aunque en este caso lo que llevan son lares, nos sirve como elemento de reflexión. Y luego está otra estatua colosal que también se encontró en la zona, junto con muchas piezas que desaparecieron en la Guerra de la Independencia. Al decir del archivo local, se las llevaron las tropas inglesas. Yo, por más
pesquisas que he hecho en el British y en las colecciones, me estudié todos los mandos del ejército inglés en época de la guerra para saber quién habría sido el que se las habría llevado. Del British no he conseguido ninguna información por más que he solicitado, porque evidentemente piezas de esta envergadura de más de 2 metros de altura no se las lleva uno debajo del brazo a la primera de cambio. Deben estar en alguna colección, sin duda. No sabemos dónde fueron. Hay varias documentadas. Esta gran estatua colosal, que yo identifico con Livia, con una diva augusta, porque obviamente el templo pudo estar dedicado a Divo y diva augusta, y estos 3 simulacra, insisto, que son un ejemplo único de los, creo que no se conocen muchos más en el imperio, que certifican la utilización de estos simulacra como elementos procesionales que sustituirían a las estatuas reales de culto que estaban dentro del templo. En la Lusitania hay multitud de ejemplos. Me he centrado en algunas novedades, sobre todo en una que tiene relación con la exposición, para explicar. Esta es la actual ciudad de Cáceres. Esta sería la restitución que hace Enrique Cerrillo de la ubicación del foro, que coincidiría con el casco antiguo de la ciudad monumental de Cáceres. Se conservan muchas piezas romanas reutilizadas en la estructura de los palacios medievales cacereños, y las excavaciones que se realizaron en lo que iba a ser la sede, en el Palacio de Mayoralgo, la sede de Caja Extremadura, descubrieron esta pieza, una pieza en bronce dorado de un personaje que viste indumentaria militar, que identifiqué con una estatua ecuestre. Una estatua ecuestre en bronce de tamaño ligeramente menor del natural, que está aquí en la exposición, que luego podremos ver, una figura femenina de un ciclo dinástico, sin duda de un retrato imperial, y un personaje capite velato, también una figura que lleva la cabeza cubierta, una cornucopia, que el pobre, digo el pobre porque originalmente era un genio, pero cuando se descubre, los artistas locales le hacen como a la pobre Santa Eulalia de Mérida, del monumento de Santa Eulalia, que la retallan en el siglo XVIII y la convierten en esta especie de adefesio que se puede ver en el Museo de Cáceres. Fíjense el pie, bueno, el calceus lo convierten en una suerte de pezuña, la cara no tiene parangón y se convierte, es muy interesante porque lo convierten en el icono de la ciudad, es decir, lo convierten como en la patrona de la ciudad y lo ponen en la plaza pública, y ahí ha permanecido hasta que se llevó al museo. Es una pieza interesante, es un genio de la colonia que viene sin duda del foro y que formaría parte de todo este ciclo. Esta pieza es más interesante todavía porque yo la he puesto en relación con un pedestal de granito de una estatua ecuestre, y creo que podría ser la representación también del patrono de la colonia norbensis caesarina, como le gusta decir a Enrique Cerrillo, que no sería otro que Cornelio Balbo, es decir, que podría ser. Claro, una estatua ecuestre en el foro no lo tiene cualquiera, tiene que ser un personaje enormemente singular. Los paralelos, esta es la inscripción, que hasta hace poco estaba en el despacho del alcalde y que nosotros conseguimos llevar al Museo de Cáceres le dimos el cambiazo, le pusimos una réplica estupenda en el despacho del alcalde. Los cacereños le llamaban la piedra fundacional, que a mí este término me encantaba, que no tenía parte de razón, porque al fin y al cabo Lucio Cornelio Balbo, el patrono remite a las imágenes ecuestres republicanas de los santuarios itálicos. La representación de estas estatuas doradas menores del natural con los rótuli, donde nos van hablando del cursus honorum del personaje y toda la narrativa de su vida profesional, está aquí perfectamente en la casa de Julius Félix, que tendría también este Cornelio Balbo, que contaría a los norbenses que gracias a él habían adquirido un nuevo estatuto y que tenían una nueva situación en el concierto del Imperio Romano. Este es el famoso pedestal del Foro de Ostia. Esta pieza, que estaba empotrada, pues formaría parte de ese pedestal granítico, enlucido, estucado, si es que lo fue, ¿no? Que es simplemente una hipótesis. Lo único que lo he puesto en relación porque salieron prácticamente en la misma zona. Es una hipótesis y también interesante.
Luego te dejo la foto, Alicia, del Lucio. Luego te dejo la foto del Cornelio Balbo. La anterior. Ah, espérate. Bien. Bueno, este modelo de... A ver si ahora me lo he cargado con tanto... Bien. ¿Quieres hacerla? Bueno, luego te lo dejo. Este modelo de la articulación de los ciclos dinásticos, como hemos dicho antes, va a estar presente en Norba, va a estar presente en Conímbriga, va a estar presente en Évora, en Pax Iulia, en Olisipo, en todos y cada uno. No me voy a entretener porque ya vamos muy mal de tiempo. Lo que sí se percibe muy bien es la diferencia de los talleres. Hay unos talleres que probablemente sean maestros de formación itálica, que conocen directamente los patronos de la metrópoli, pero sin embargo hay otras obras que tienen una relación distinta, e incluso en algún caso, como este Trajano, que como le sucede al 99,9% de los retratos de Trajano, se ha hecho retallando un retrato de Domiciano, con lo cual el pobre sale tan poco agraciado como suele ser habitual. Creo que él tampoco lo era mucho, pero ya retallando los retratos de Domiciano, el resultado es este. Se ve muy bien en la factura de la pieza, y aquí también tenemos ejemplos de Vespasiano con esa iconografía tan particular, probablemente también retallando retratos Julio Claudios precedentes. El caso de Pax Iulia, con todos los trabajos que ha hecho con Sesao López, en fin, no vamos a entretenernos, y sin duda también la propia Myrtilis, que es curioso cómo cada uno de los territorios va vinculándose con áreas de influencia distinta. Myrtilis, sus talleres, sobre todo por los togados, se relacionan mucho con la Bética. Es lógico y normal, porque obviamente estamos en un territorio limítrofe y muy próximo, mientras que los del centro de la Lusitania todos se basculan más hacia la capital provincial que hacia otro área. Y no quería concluir mi intervención sin referirme a la ciudad que nos acoge, a Olisipo, a Lisboa, los restos del teatro, esos restos monumentales del hipotético foro, con esas piezas epigráficas, que es lo que se conoce, y con esa monumentalización aterrazada en diferentes plataformas, porque la topografía manda, obviamente, y de la que vamos conociendo cada vez mayor información. De sus programas decorativos también vamos conociendo más datos. La arqueología urbana en estas grandes ciudades como Lisboa se torna más difícil. Obras civiles, como fue el caso del metro, para el descubrimiento del circo de Olisipo, la recuperación del teatro, la recuperación de diferentes áreas urbanas. Obviamente estamos hablando de una ciudad que ha tenido una presencia monumental importante, y que hace más difícil la recuperación de esa etapa romana. Esta visión, por tanto, de los grandes complejos del culto imperial en Lusitania, que presentamos en su día, no deja de aportarnos información. Ahora el profesor Carlos Fabiao está trabajando en Amaya, es otro núcleo interesante por la posible conexión que pudo haber entre la capital y también estos núcleos que vertebraron modelos y patrones similares. Creo que la clave es siempre entender el territorio como un territorio único, pero a la par diverso, donde esos esquemas se van a trasladar de un centro a otro, donde los talleres van a determinar la presencia o no de algunas producciones, y siempre muy presente el modelo metropolitano, el modelo de Roma, que llegaba, insisto, a la capital provincial, y que llegarían también otros patrones vía marítima, como bien ha explicado el profesor Carlos Fabiao, porque con los productos menores también podrían venir productos de mayor raigambre. Con esta visión de Olisipo terminamos esta vista rapidísima de la Lusitania, y pidiendo disculpas a la organización por el retraso. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias
Profesora Trinidad Nogales, no tienes nada que pedir disculpas porque estamos aquí con todo el tiempo del mundo para trabajar y reflexionar.